Señoras, señores, estimadas amigas y amigos, sean todos bienvenidos a esta actividad denominada Conferencia Internacional de RCE 2014, Sostenibilidad, Políticas Públicas e Inversiones Sustentables. ¿Qué opinan los candidatos presidenciales? Como muchos de ustedes saben, pero bien vale destacarlo y valorarlo a diario, DERES es una organización empresarial sin fines de lucro que reúne a las empresas del Uruguay que buscan desarrollar la responsabilidad social empresaria tanto desde el punto de vista conceptual como de su aplicación práctica. Nace a finales del año 1999 como iniciativa de la Universidad Católica del Uruguay con el objetivo de generar un ámbito específico para promover el concepto de la responsabilidad social empresaria. Vamos a solicitarle a la doctora Elena Guar, presidenta de DERES, sus palabras de apertura y de bienvenida, doctora. Buenos días a todos. Señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, señores representantes de organismos internacionales, señores presidentes de cámara y asociaciones empresariales, señores representantes de las empresas socias de DERES, señores candidatos presidenciales, señores y señores. En DERES, la responsabilidad social empresaria es nuestra razón de ser. Desde aquellos inicios de hace ya 15 años, hemos recorrido, gracias a un importante aporte de individuos, instituciones y empresas, un largo camino. Con satisfacción y sin temor a equivocarnos, hoy podemos decir que DERES ha sido un actor clave en la instalación de la RCE en nuestro país. Hablar de responsabilidad social en el año 2001, año por demás complicado, cuando recién habíamos comenzado a caminar, no fue fácil. Nuestra insistencia, apalancada por nuestros convencimientos, nos confirma hoy que no estábamos equivocados. Es que, siendo las empresas el principal motor económico de un país, su actividad tiene necesariamente que influir en los temas sociales. Nosotros hacemos nuestras las palabras de Stefan Schmidlheim, fundador de Avina, que dicen: difícilmente pueden existir empresas exitosas en sociedades fracasadas. Sin embargo, a pesar del largo camino recorrido y los importantísimos avances que vemos en muchas empresas, hay mucho camino para recorrer. Y como en todos los órdenes de la vida, difícilmente las cosas se pueden hacer solas. El desarrollo de la responsabilidad social empresaria dependerá del involucramiento de muchos actores y del compromiso de los mismos. Pero, por supuesto, en este proceso las empresas tienen que jugar el papel más importante y parte de ese papel es comprometerse genuinamente. Pero también nosotros, como ciudadanos, debemos ir incorporando el concepto de que las empresas no todas son iguales. Debemos acostumbrarnos a reconocer las que llevan adelante verdaderas políticas de RCE, independientemente que desarrollen o no programas de filantropía. Esto nos genera un desafío, promover las condiciones para que podamos distinguir, reconocer y valorar aquellas empresas que se preocupan por sus trabajadores, que se involucran con los problemas de las comunidades en las cuales se están operando, que sus actividades se desarrollan con ética y en forma cristalina, que respetan a sus clientes y consumidores y que procuran minimizar los impactos medioambientales. Y todo esto conjugado con el objetivo primordial de toda empresa, que es generar valor, ser rentables. Podrán parecer elementos incompatibles, pero no lo son. Y hoy muchas empresas, también en nuestro medio, nos los vienen demostrando. Hace un par de semanas
entregamos los reconocimientos DERES a las mejores prácticas de RCE. Con esta tercera edición ya se han reconocido 100 prácticas que demuestran que es posible la rentabilidad con responsabilidad. En todo este proceso, el rol del Estado es fundamental y no puede estar ausente. Muchas veces se ha criticado que las empresas quieren beneficios fiscales para poder desarrollar sus políticas de RCE. Muy lejos estamos nosotros de ese concepto. Sin duda, contar con mecanismos que, instalados por el propio Estado, incentiven a que las empresas desarrollen en determinados temas, políticas o ejercicios de RCE, puede promover el trabajo conjunto. Pero consideramos que el rol del Estado es mucho más que eso. Pasa por comprender que la incorporación de la responsabilidad social empresaria por parte de las empresas es una forma de mejorar el desarrollo social, económico y ambiental del país, además de convertirse en un factor de competitividad. Empresas responsables no solo tienen mayor acceso a mercados, sino que también son más atractivas a los inversores. En el mundo vemos distintas formas de colaboración entre el Estado y las empresas y sin caer en una sobreregulación que consideramos puede ser un error, los gobiernos comienzan a generar diversas iniciativas que instalan un ambiente propicio para que las empresas incorporen la RCE en su gestión. Un claro ejemplo podrían ser las compras estatales. Considerar en las mismas aspectos vinculados a la sostenibilidad debería de ser un camino a explorar. Y esto nos lleva a uno de los objetivos de la conferencia de hoy, conocer la visión y propuestas de quienes tendrán la responsabilidad de gobernar a nuestro país en los próximos 5 años. ¿Cómo ven la relación directa con las empresas para abordar temas sociales y medioambientales? ¿Qué políticas se podrían implementar para incentivar que las empresas incorporen la responsabilidad social? ¿Qué condiciones desde el punto de vista de la sostenibilidad deberían cumplir las muchas inversiones que seguramente lleguen a nuestro país en los próximos años? Expresamos hoy públicamente un compromiso. Desde DERES ofrecemos nuestra mayor disposición y colaboración para trabajar en forma conjunta para lograr que la responsabilidad social se consolide y forme parte de la futura agenda gubernamental. Sabemos entonces que los presentes, tanto el doctor Bordaberry como la calle Pou y Mieres, que están más que saturadas sus agendas y somos conscientes que han debido de hacer varios ajustes para poder acompañarnos hoy. Por eso, por ese gesto, desde ya expresamos nuestro más sincero agradecimiento. Queremos agradecer también muy especialmente a Bernardo Toro por aceptar nuestra invitación de acompañamiento y acompañarnos y compartir sus reflexiones y experiencia. Muchos países se han beneficiado de sus propuestas y siendo una de sus especialidades la educación, tema que hoy a todos los uruguayos nos preocupa y nos convoca, esperamos que podamos aprovechar al máximo su presencia. Para finalizar, agradecer a nuestras empresas socias. Sin su acompañamiento y compromiso, nuestro trabajo desde DERES no tendría ningún sentido. Son ellas las que en el avance del día a día nos brindan la satisfacción y la fuerza para continuar haciendo lo que hacemos, trabajar para una mejor sociedad, para nosotros y para las futuras generaciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Ward. Bien,
he visto las caras de algunos estimadísimos amigos que seguramente coincidirán, creo que todos aquí coincidimos en que este es un año de fiesta, que merece ser celebrado en Uruguay. Un año electoral debería ser sinónimo precisamente de eso, por aquello de la ratificación democrática. Quiere decir que estas instancias para nosotros todos son reconfortantes, estimulantes. Me informa Deres que el doctor Vázquez tenía problemas de agenda y por eso no pudo acudir. Esa es una precisión reclamada. Lo cierto es que además ahora hago mi precisión personal. Ya que me tiraron el debate para otro canal, voy a regodearme en este, voy a estar encantado aquí, ya que no estoy en el otro. Bien, bien. Vamos a... La doctora Guarda hacía alusión a las empresas socias. Corresponde también hablar de los patrocinios en este momento, así que si me permiten la lectura de los patrocinantes Advice, CUTSA, Deloitte, el estudio Carley Andrioli, estudio Posadas y Vecinos, Fundación Avina, Grupo Disco, Hípica Rioplatense del Uruguay, KPMG, Nestlé, Pronto, Securitas, SEM, Telefónica Movistar, Unilever, con el auspicio del diario El Observador, Radio El Espectador, canal Asuntos Públicos de TCC, que además estará transmitiendo luego en diferido esta actividad. Tengo 3 sobres acá, los voy por las dudas a barajar, porque Deres se ha detenido en aspectos muy específicos y puntuales de la organización con los 3 candidatos que han asumido este desafío de estar aquí, este compromiso y han modificado sus agendas. Es la ubicación de los podios. Voy a convocarlos primero por orden alfabético y luego, en todo caso, ya para que ustedes se ubiquen aquí. El doctor Pedro Bordaberry, por favor, bienvenido. Le entrego su ubicación en el podio y el aplauso al estimado doctor. Convocamos al doctor Luis Lacalle Pou. Por favor, adelante, aplauso también. Al doctor Pablo Mieres también. ¿Son los números de los podios? No, está clarito ahí, no hay números, hay ubicaciones. Muy bien, aquí está tu ubicación. Bien, estimados amigos, están instalados en los podios correspondientes. Hay uno que dice cercano al moderador, que soy yo, otro al centro. Sorteamos hasta los podios. Sí, hay que cuidar. Está bien. Bajamos la inflación con el 5 de oro porque no podemos sortear los podios, ¿no? Hay que cuidar los detalles. ¿Se escucha bien este micrófono ahora? Bien, estimados, vamos a la parte formal. El desarrollo sostenible se entiende como aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. La responsabilidad social empresaria, según Deres, se entiende como una visión de negocios que integra la gestión de la empresa, el respeto por los principios y valores éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente. Recientemente la Unión Europea, en su estrategia de RSE 2011-2014, definió a la RSE como el impacto de las empresas sobre la sociedad. La responsabilidad social empresaria, como tal, es entendida como una forma de gestión empresarial cuyo objetivo es generar valor para la empresa a la vez que se genera valor para la sociedad. Es una visión de ganar-ganar, que se alinea con el concepto de la creación de valor compartido, haciendo énfasis en la sustentabilidad y el éxito a largo plazo, basándose en la idea de que difícilmente se pueda concebir la existencia de empresas exitosas en sociedades fracasadas, como lo decía la señora presidenta. Debemos pensar que las empresas deben ser económicamente viables, socialmente aceptables y medioambientalmente sanas. Empresas gestionadas con responsabilidad social son más atractivas para inversores y trabajadores, convirtiéndose a su vez en más competitivas al momento de acceder a nuevos clientes y mercados. Las empresas contribuyen en gran medida al desarrollo socioeconómico de nuestro país, para lo cual su rol e interacción con un sinnúmero de actores es necesario e ineludible. En este proceso el papel del Estado es clave. En aquellos países donde ha existido una política pública clara respecto a la promoción de la responsabilidad social, el desarrollo sostenible, la atracción de inversiones sustentables y las alianzas público-privadas, en pos de un mayor y mejor desarrollo, los resultados han sido positivos. Desde Deres, que realizó además la consulta a todas sus empresas socias, vamos a conocer la opinión respecto a los siguientes temas que, como les decimos, fueron los que predominaron en las inquietudes planteadas. Habrá 5 minutos para cada uno de los candidatos presidenciales para que respondan y luego una exposición
final que también será, como corresponde, sorteada. 1. Inversiones. En los últimos años nuestro país ha experimentado un importante crecimiento económico en el marco de un crecimiento global histórico. Hemos sido testigos de grandes inversiones en sectores tradicionales, así como en otros, y se avisoran nuevos emprendimientos que significarán un cambio importante en la matriz productiva, las condiciones sociales y los impactos medioambientales. Algunos ejemplos: forestación, agricultura extensiva, minería, exploración en búsqueda de petróleo y gas, matriz energética. El equilibrio de estas inversiones para satisfacer las necesidades de todos es difícil, pero no imposible. Pregunta: ¿qué elementos deberán priorizarse al momento de evaluar una inversión para nuestro país, teniendo en cuenta que indefectiblemente cada una de ellas generará impactos socioambientales positivos, así como también negativos? En esta instancia, el orden para la respuesta será comenzando con el doctor Bordaberry. Bueno, buenos días a todos. Gracias a Deres por la invitación y por organizar esto. Sin lugar a dudas que toda inversión causa impactos ambientales, principalmente, positivos y negativos. Y causa impactos también no ambientales positivos y negativos. Esos impactos son conocidos como externalidades y dentro de las negativas siempre se menciona el medio ambiente, el impacto que tiene sobre el medio ambiente, que es por donde va la pregunta. En primer lugar, nosotros creemos que siempre se tiene que explicitar el costo medioambiental que tiene la inversión. Ese es uno de los temas más importantes, porque en medio ambiente, si no se conoce lo que va a pasar, si no se conoce el costo, es imposible tomar medidas. Eso es lo primero que tenemos que tener bien claro siempre. Esto es uno de los motivos por los cuales, por ejemplo, nosotros nos opusimos al proyecto Aratirí cuando se estableció que todo era secreto y confidencial por ley. Y esto es una de las exigencias que hicimos en el acuerdo multipartidario, justamente porque en la ley vigente de medio ambiente en Uruguay se dice que del año 2002 se dice que el principal elemento de gestión medioambiental es la información. O sea que lo primero que tenemos que saber es eso. Lo segundo, tenemos que medir, cuando viene una inversión, el costo ambiental que tiene. Y dentro de ese costo ambiental, tenemos que, con la información, tenemos que ver aquellas inversiones que efectivamente obtienen ganancias genuinas, aún con un costo ambiental, de aquellas que obtienen ganancias exclusivamente de la agresión ambiental. Las que obtienen ganancias exclusivamente a partir de la agresión ambiental hay que descartarlas. Las otras hay que exigirles en su ganancia que atiendan la situación ambiental. O sea que ese es uno de los primeros requisitos que hay que tener en cuenta cuando se hace esto. Pongo algunos ejemplos para que lo tengan claro, no sé cómo vengo en el tiempo. Pero el caso de Aratirí es uno. Si el plan de cierre que plantean es que se llenen las minas con agua 80 años, significa que van a dejar una agresión ambiental y no la van a reparar. Lo que sucede es que un plan de cierre cuesta entre 300 y 350 millones de dólares. Por ende, su ganancia está en la agresión ambiental y hay que exigirle que esa ganancia no se la lleven. Pongo el ejemplo de Bosnia. Bosnia tuvo que invertir entre 300 y 400 millones de dólares más cuando instaló su planta. Y su ganancia no estaba en la agresión ambiental, estaba en el cuidado del ambiente y suerte que lo hicimos, si no, veamos lo que pasó en La Haya. Es decir, tener clara la información y tener claras siempre externalidades positivas y negativas es fundamental. Por el otro lado, nosotros hemos propuesto dos temas que están arriba de la mesa y que se vienen, que son inversiones muy importantes. Una es la del fracking. Hemos propuesto una moratoria en el fracking, porque no se sabe cuál es el costo ambiental que va a tener. Pero hay una empresa llamada Schwarzbach, en la cual la corrieron de Nueva Gales del Sur, en Australia, y está haciendo exploración y prospección de fracking en Salto. Y entonces tendríamos que, en primer lugar, tener la información del costo. Nosotros no estamos ni a favor ni en contra. Sí necesitamos primero conocer el costo antes de autorizarlo. Y otro tema es el de
el de la renta petrolera. Se está haciendo prospección petrolera en nuestra plataforma marítima, la queremos, es importante, pero tenemos que estar previendo con información lo que va a suceder. Junto con eso, y ya termino, supongo que estar cerca, me permito señalarles la importancia de la creación del Observatorio Ambiental, que es una ley que propusimos hace 2 años y se aprobó, el Observatorio Ambiental Nacional, porque eso es lo que nos va a dar la información de terceros, y hay un proyecto del senador Larrañaga de creación de los juzgados ambientales, y otro nuestro de creación del comisionado parlamentario ambiental, nos va a dar la información de la que carecemos, porque todos sabemos que el ser humano, cuando hay algo que no conoce, se retrae y dice no lo hacemos, por esa natural tendencia que tenemos a hacerlo. Así que en estos escasos 5 minutos se pueden imaginar que tenemos para esta respuesta. Creo que pondría el énfasis en la información, en los costos ambientales, en lo que significa para el Estado una inversión y en seguir apoyando la ley de inversiones vigente. Gracias. Doctor Pedro Bordaberry. Bueno, antes que nada, buenos días para todos. Este trío que ya tiene una gira artística por varios lugares, vamos a ver si conseguimos alguno más que elenco estable. Que toque otro instrumento. Y primero y antes que nada, todas nuestras respuestas van a estar guiadas por la responsabilidad social empresarial, el rol del Estado y el rol del privado en este sentido, y las sinergias en conjunto. En ese sentido, yo creo que el Estado tiene una gran función, una gran oportunidad, lo decía la Presidente, desde el punto de vista de generar un ámbito en los negocios, fomentar, estimular un ámbito en los negocios para esta responsabilidad social empresarial. En ese sentido tiene que tener reglas claras, que se cumplan los contratos, las obligaciones del privado y del Estado, hacer que la justicia funcione, prevenir y castigar duramente las prácticas de corrupción. Y después me quiero detener más adelante en este tema. El doctor Bordaberry ha trabajado en eso, nosotros también en este quinquenio tenemos algunas coincidencias, estoy seguro que Pablo en el mismo sentido. Hay que actuar en forma equilibrada en las negociaciones entre empresas y trabajadores, vigilar el cumplimiento de normas ambientales, incluir en los sistemas educativos la generación de valores de superación, defender el derecho de los consumidores y actuar con transparencia en todas las propias transacciones comerciales y financieras. Yo aquí quiero separar lo que es el cumplimiento de la ley, directamente, la ley ambiental en este caso, que de la reforma constitucional tiene una fortísima presencia en nuestra Carta Magna. El derecho ambiental es un derecho de orden público, no se puede conceder, no se puede negociar, se cumple, pero al mismo tiempo tenemos que trabajar en el otro espacio, que es el espacio que no necesariamente está determinado por la ley. Y yo creo que estas grandes inversiones que están viniendo, yo lo tomo por la positiva, creo que es una excelente oportunidad para establecer un fuerte vínculo en ese sentido, sin perjuicio de la actividad de cada una de ellas. Y tenemos que tratar, en primera instancia, minimizar los impactos negativos, que muchas veces vienen de la mano con estas inversiones. La primera es la contaminación ambiental, la segunda, un uso irresponsable de los recursos naturales y la destrucción de hábitat, las molestias causadas a los vecinos. Yo recuerdo hace unos años, yendo al medio de la zona rural, y se iba a instalar una gran chimenea. Y esa chimenea tenía todas las comprobaciones, todas las certificaciones ambientales, con la única diferencia que un productor le metía una chimenea de 30 metros al fondo de su establecimiento con humo diario. ¿Se cumplía la ley? Sí. ¿Se violentaba alguna pauta ambiental? No, pero ese vecino pasaba de tener una forma de vida a otro. Y ese espacio no estaba necesariamente alcanzado por los textos legales. El desgaste y la destrucción de infraestructuras es una gran discusión que estamos teniendo en estos días en nuestro país. Y algo que ha sucedido en algunos lugares es la desocupación y la pérdida de dinamismo local que habitualmente se produce cuando termina una construcción grande de un ingenio industrial. Hay 2 o 3 ejemplos notorios en nuestro país. Cuando se va el obrador, que estuvo durante 2 o 3 años, allí quedan alquileres más caros, costo de vida más cara, y quedan los pobladores
de ese mismo lugar. Y como oportunidad, hasta ahora la minimización de los efectos negativos. ¿Cuál es la oportunidad? Y bueno, yo creo que ahí el Estado tiene que estimular los comportamientos positivos de estos emprendimientos. Hay un plus en estas empresas que hay que tratar de que se adecue a nuestra realidad. Se puede agregar desarrollo y fortalecimiento a las instituciones de la zona y organizaciones. Comúnmente pasa, apoyo a escuelas, a CAIF, a las ONGs. Fomentar la creación de pequeños emprendimientos que sean protagonizados por personas de bajos recursos en la zona, lo que es conocido como los negocios inclusivos. Colaborar con las instituciones que desarrollan programas de capacitación, y aquí se genera un círculo virtuoso, se capacita gente para que eventualmente en la zona termine trabajando en la empresa, y después invertir en la recuperación de hábitat. Hace poco tiempo se talaron 200 hectáreas de monte, avísame, Daniel. Un minuto. De monte salvaje en nuestro país. Lo que demora en crecer lo van a ver 4 o 5 generaciones. El presidente Arias de Costa Rica, en un documento que se llama Paz con la Naturaleza, escribió sobre los beneficios a estados y a privados sobre la recuperación y protección de los montes naturales, algo que hace muchos años pedimos que el Uruguay en su momento se afilie. ¿Cómo? ¿Cuáles son los instrumentos? La primera y la tradicional, las exoneraciones impositivas. Y la otra, que yo creo que hace a la nueva generación de los textos legales y de los contratos, es incluir cláusulas determinadas en este tipo de explotaciones que habiliten tender a la responsabilidad social empresarial. Está en su tiempo, doctor Lacalle. Muchas gracias. Vamos ahora a la respuesta del doctor Pablo Mieres. Muchas gracias, Daniel. Buen día a todos. Es un gran gusto estar acá, invitados por esta organización DERES, que ha hecho tanto por la responsabilidad social empresarial en nuestro país, que ha logrado colocar el tema en la agenda, y la verdad que para nosotros es un gran placer. Además, he tenido el gusto de trabajar durante unos cuantos años y todavía haciendo alguna cosita en esto, en trabajar para desarrollar la responsabilidad social en el mundo empresarial. Así que es un gran gusto. Aprovecho para anunciar que el próximo tablado que tenemos es el viernes de la semana que viene en la Rural del Prado. Está en cartelera, sí. Economía toca. Economía toca. Igual el día que nos confundamos y hablen de una cosa en otro lugar, pero bueno. Bueno, no, entrando en el tema, es evidente que las inversiones para el Uruguay, como para cualquier país del mundo, son de una importancia capital. No existe crecimiento sin inversión, y también hay que asumir una cosa que no hay que creérsela. Durante muchísimos años el Uruguay tuvo un grave problema de ausencia de inversiones, y captar inversiones en un mundo tan competitivo, donde Uruguay es un país chiquito, perdido en un rincón del globo, implica una estrategia fuerte de visibilidad y de desarrollo para captar tanto la inversión nacional como la inversión extranjera. No estamos en el radar normalmente, sino que tenemos que hacer el esfuerzo para estar en él, y creernos que ya con el ingreso, el aumento de la inversión que ha existido en los últimos años, está todo conseguido, sería un grave error. Uruguay tiene que seguir trabajando fuertemente en una política que dé garantías de estabilidad, de previsibilidad, de seriedad, de responsabilidad para continuar captando las inversiones. Obviamente, eso no significa captar a cualquier precio las inversiones. Yo creo que ahí viene el punto que tiene que ver con la cuestión de la sostenibilidad social y ambiental. Toda inversión relevante, además, y esto también tenemos que asumirlo, toda inversión relevante incluye un desafío en materia de sostenibilidad social y sostenibilidad ambiental. No existe ningún emprendimiento que no impacte sobre el medio ambiente. O sea que el tema no es si un emprendimiento, si una nueva actividad va a generar impactos o no, va a generar siempre. La cuestión es cómo trabajamos para que esos impactos sean sostenibles y sustentables. Ese es el desafío. El desafío no es la discusión entre impactos sí o impactos no. El desafío es cómo
trabajamos para canalizar y cómo exigimos desde el Estado y desde el Gobierno que esos emprendimientos que queremos que se instalen en el Uruguay, porque el Uruguay necesita inversión para crecer y para generar condiciones de nivel de vida de la gente, y trabajo y oportunidades, etcétera. Eso significa que el Uruguay al mismo tiempo tiene que establecer estándares ambientales elevados y exigentes. Y jurídicamente, legislativamente los tiene. El Uruguay ha aprobado un conjunto de leyes que establecen marcos que obligan a cumplir con ciertos estándares ambientales. El ejemplo más claro, y acá se hizo mención a él, es el caso de Bodnia UPM. Es decir, el Uruguay allí exigió niveles de respuesta de materia de preservación del ambiente y de garantías y de procedimientos y de mecanismos para controlar los impactos realmente de primer nivel, y de hecho hoy los datos que tenemos a nivel internacional en términos comparados de las plantas de celulosa indican que la que tenemos nosotros instalada, bueno, y ahora se instala una, el próximo lunes se inaugura, cumplen con los estándares más exigentes a nivel internacional. Ese es el objetivo. Por eso la ley de minería de gran porte también, y nosotros la votamos, y la votamos convencidos. Y la ley de minería de gran porte no dice en ningún lado que los contratos tengan que ser secretos y que tengan que ser secretos el caso de Aratiri en particular, no la menciona Aratiri. La ley de minería de gran porte lo que hace es fijar marcos exigentes para los emprendimientos mineros que en Uruguay hace decenas de años que existen, pero que que está en proceso de aprobación, plantea un desafío distinto porque implica una escala diferente. Entonces, más razón todavía para que exista una ley mucho mejor que el Código de Minería, que obliga a cualquier empresa a cumplir con estándares ambientales, con estándares sociales y con exigencias tributarias mucho más fuertes que las que teníamos con la legislación anterior, que era el Código de Minería. Por eso la apoyamos. Pero también tenemos muy claro, y termino con esto, que es necesario fortalecer institucionalmente el área encargada del control y la evaluación ambiental. La DINAMA no da abasto y por eso tenemos que darle un rango ministerial. Hay que crear un Ministerio de Medio Ambiente con todos los recursos, con todos los recursos humanos, con los recursos técnicos y con los recursos financieros para que tenga la capacidad de control, monitoreo, evaluación y seguimiento de todo lo que supone el crecimiento de la inversión en el país. Gracias. Gracias, doctor Mieres. Vamos a la segunda pregunta. Tiene que ver con alianzas público-privadas. Es sabido que el Estado por sí mismo no puede dar respuesta a todas las problemáticas sociales que hoy existen en nuestro país. Acciones conjuntas, Estado, empresas y sociedad civil han mostrado ser muy exitosas en áreas como la educación y el desarrollo social. Las escuelas públicas de gestión privada, así como las fundaciones empresariales que desarrollan acciones para cubrir necesidades insatisfechas en temas de salud, son algunos ejemplos. Vayamos a la proyección de la pregunta. Sin pretender que las empresas sustituyan al Estado, ¿de qué forma se pueden impulsar iniciativas que involucren al sector privado de forma de colaborar en alcanzar un mejor desarrollo socioeconómico de la sociedad? ¿Qué tipo de estímulos por parte del Estado se podrían crear? ¿Cuál debe ser el rol de cada una de las partes? En este caso comienza respondiendo el doctor Luis Lacalle Pou. Pensé que me estaba haciendo trampa. Arrancá vos, me dijo. Él dice, me llamó Sotelo, Abdala y Gorsi, que no tienen función el sábado, si podemos sustituirlo. Esta es una pregunta bien importante, bien actual, y en realidad parte de una concepción del Estado histórico y sobre todo moderno. De mi punto de vista, la empresa privada tiene muchísimo para jugar en este tema. Tiene mucho para contribuir en el diseño y en la ejecución de las soluciones efectivas a determinados problemas, particularmente en lo que hace a la pobreza. En nuestro país tenemos experiencias, quizá aisladas, pero existen, de éxito en el sector empresarial, donde es protagonista en estas soluciones. Para empezar, porque tienen la capacidad de gestionar en forma eficaz y forma eficiente, tienen los recursos humanos calificados,
tienen la tecnología, tienen los materiales, tienen la infraestructura, y después porque la propia naturaleza de la empresa es contraria a las soluciones asistencialistas. En la esencia del emprendedor se da de frente contra el asistencialismo, que al fin y al cabo, como lo hemos dicho más de una vez, son generadoras de dependencia y de clientelismo. La empresa se basa en el esfuerzo personal y colectivo, en el afán de superación y la capacidad de emprender, palabra que por suerte se está haciendo más común en nuestro lenguaje, cuanto antes era propiedad de algunos y detractada por otros. En realidad lo que yo creo es que el obstáculo que estamos teniendo no es la voluntad de la empresa, sino la actitud del Estado. Que a veces cuando pinta para soltar una de esas cosas, tenemos una actitud genética monopólica de no soltar estos temas, una concepción paternalista, sobre todo en la gestión de los proyectos sociales. Desde nuestro punto de vista, el Estado tiene que reservarse la formulación de las políticas y después tiene que trabajar en forma colaborativa con todos los actores sociales. Y aquí desde ONGs, sindicatos, comisiones de fomento, empresas, tienen que estar involucrados según en la actividad que se vaya a materializar. Para fomentarlo, primero hay que redefinir el rol del Estado. Para mí tiene que estar en la formulación, en la identificación y en la convocatoria tiene que ser la bisagra con los actores sociales y tiene que llevar adelante los proyectos de coordinación. Y después cambiar el enfoque asistencialista, quizás es la parte más compleja que tenemos por delante. Tenemos que pasar de un Estado dueño de las políticas sociales a un Estado líder en las políticas sociales. Y este cambio de enfoque asistencialista, tenemos que contar con las empresas que son socios que promueven el desarrollo de competencias y capacidades, la autonomía que deriva del compromiso y el protagonismo y el desarrollo del espíritu emprendedor. Hay por allí un ejemplo del Portone Shopping con la obra San Vicente, en la cual juntó un grupo de recicladores y ahí hubo una situación de ganar-ganar. Esta gente tuvo un trabajo estable, un trabajo decente, se gana su vida de una forma de acuerdo a la ley, en un trabajo más humano, y al mismo tiempo a esta empresa le genera réditos en lo que hace a la limpieza del establecimiento. Un minuto final. Gracias. Tenemos que promover y facilitar el trabajo colaborativo del Estado entre las empresas sociales, organizaciones sociales y las empresas. Acá tiene que haber un cambio cultural. Y básicamente la ley de donaciones especiales es un buen instrumento, que habría que hacerle alguna modificación, como algunos otros textos legales de nuestro país. Yo creo que tiene que ser, no sé si la palabra es más transparente el acceso a los beneficios, pero por lo menos más organizada, más objetiva el acceso a estos beneficios. Y de otro punto de vista, de que el Estado renuncia fiscalmente, tiene que elegir dónde es que necesita, la sociedad a través del Estado y el gobierno tiene que elegir dónde es que necesita este tipo de estímulos y este tipo de presencia en la actividad privada, de mi punto de vista, básicamente en la capacitación de recursos humanos sin perjuicio, seguir atendiendo a algunos sectores vulnerables de la sociedad. Gracias, doctor Lacalle Pou. Habla ahora respondiendo el doctor Pablo Mieres. Sí, lo primero con respecto a este punto es valorar, conservar y consolidar lo que ya existe. Nosotros tenemos muchos ejemplos de trabajo conjunto entre Estado y sociedad en forma compartida, combinada. Yo creo que el modelo más fuerte, por lo menos desde mi punto de vista, es el Plan CAIF, que es una modalidad de apoyo a la niñez en situaciones de carencia, en donde participan conjuntamente el Estado desde varios ámbitos con las organizaciones sociales. Los convenios del INAU con distintas organizaciones para atender a los niños que tiene a su cargo el INAU. Las exoneraciones tributarias de las que hablaba Lacalle Pou recién para donar a proyectos concretos y específicos.
el desarrollo de escuelas públicas de gestión privada, todo este asunto que empezó con el jubilar, el impulso, son realmente proyectos espectaculares y que prueban la posibilidad de generar sinergia, el Providencia también, de generar sinergia entre el Estado y los empresarios privados. Nosotros creemos en eso, creemos que las políticas sociales tienen que ser de participación conjunta entre el Estado y la sociedad. No creemos en políticas sociales estatizadas o ejecutadas exclusivamente del Estado. Yo creo que a esta altura de la vida la evaluación es muy rotunda, en el sentido de que funciona mejor un modelo en donde se articula lo público con lo privado, tanto en las políticas sociales como en otros órdenes de la actividad, que un modelo exclusivamente llevado adelante y ejecutado desde el Estado. El Estado debe promover la responsabilidad social de las empresas, tiene que generar más facilidades, más políticas activas para que las empresas tengan incentivos para llevar adelante acciones de responsabilidad social. Nosotros creemos que el modelo de desarrollo del Uruguay debe implicar una fuerte participación conjunta entre Estado y sociedad civil. Estamos totalmente en desacuerdo con un modelo estatizante, como también con un liberalismo extremo donde el Estado no tiene presencia de ningún tipo. Y creemos que en ese sentido hay un instrumento que se aprobó en el periodo pasado, que es la Ley de Asociación Público-Privado, para llevar adelante emprendimientos de inversión fundamentalmente en lo que implica en la infraestructura, que es muy bueno, que fue votado por todos los partidos, que ya lleva 3 años de vigencia, pero que se ha desperdiciado absolutamente, es decir, que no se ha utilizado prácticamente en nada por una falta de decisión y de voluntad del Estado de apostar a un instrumento en donde, no teniendo el Estado los recursos financieros disponibles para llevar adelante esa actividad, por ejemplo, nada menos que mantener en buen estado la caminería y recuperar una situación terrible que estamos viviendo, que es un límite para el crecimiento y para el desarrollo futuro del país, este instrumento debió haber sido utilizado de manera intensiva y urgente, y además con un ritmo y un dinamismo que para nada ha existido. De hecho, tenemos un solo proyecto aprobado, que está en ejecución, que es la construcción de una cárcel, que está bien, que me parece que es uno de los objetivos que tenía. Tenemos un problema de hacinamiento carcelario muy serio y esto va a ayudar significativamente a resolverlo. Pero en 3 años un proyecto es una situación realmente muy deficitaria. Y nosotros creemos que este es un ejemplo clave de cómo se puede, digamos, generar una sinergia entre el Estado y el actor privado para contribuir a proyectos ya no, en este caso, de políticas sociales, sino del desarrollo económico e infraestructural del país. Un minuto, mire. Bueno, por aquí me quedo. Estoy bien, gracias. Dale. Bien, muy amable. Doctor Pedro Bordaberry. Bueno, como dijeron los que hablaron antes que yo y me dejaron muy poco para decir, en el Uruguay hay un modelo consolidado de esta participación. ¿Por qué? Porque uno pensaría que esa participación pública-privada se tendría que dar en las áreas de la educación, en las áreas de la problemática social y el alcance que tiene que tener, en la ciencia y la tecnología, en la innovación, en el emprendedurismo. Y el Uruguay ha recorrido un largo camino. En el año 1987, disculpen que saque la camiseta, pero en el gobierno de mi partido, si no hablamos bien de nosotros, no habla nadie además. No, algunos sí. En el año 87 se crearon los centros CAIF, que es una financiación pública con una gestión comunitaria, que atienden hoy a 45.200 niños. ¿Qué mejor ejemplo que ese? Después tenemos en el año 2006, para hablar de quien tendría que estar acá y no está, y defenderlo, se crearon los programas de aulas comunitarias, que va por el mismo camino que los centros CAIF. En ese mismo sentido, hace 2 años presentamos el proyecto de ley que crea los liceos públicos de gestión comunitaria, para que no haya un jubilar o un impulso o un providencia, sino que hayan 100. Y eso cuesta $54 millones por año de funcionamiento.
Pero eso sería una verdadera reforma y un verdadero encarar el tema de las grandes inequidades que nuestra sociedad está creando a partir de la educación en las zonas de contexto crítico y en las zonas que no lo son. ¿Por qué digo que está en peligro? Porque cuando propusimos ese proyecto de ley y pedimos que se llevara a la discusión desde la bancada del Frente Amplio, la senadora Alicia Pintos, ante sus objeciones, no sé qué está pasando. Ah, perdóname. Era yo, me estaba enojando con aquel. Ahora no te puedo atender, vos. Llama más tarde. Pero cuando discutíamos el proyecto de ley de los servicios públicos de gestión comunitaria, desde el Frente Amplio se nos dijo, nosotros le dijimos, pero es el mismo sistema de financiación y funcionamiento que los CAIF, que son un éxito, son una respuesta. Nos dijeron, tenemos que terminar con los CAIF. Por eso, la consolidación... ¿Entendés vos? Capaz que me consigo un voto. Si es un voto... Yo te dije que Gorsi, Sotelo y Abdala no saben los rivales que le salieron. Dice que vote directamente en octubre. Gorsi, Sotelo y no saben los rivales que tienen. Pero poniéndolo serio de vuelta, creo que hay que realmente tener mucho cuidado con esto, porque los CAIF son muy buenos, porque tenemos que avanzar con los liceos públicos de gestión comunitaria y no tener un jubilar, sino tener 100. Me vas a dar un ratito más después de todas estas te quedan 2 minutos 30 segundos. Vos tenés ahí. Estamos muy controlados. También se avanzó mucho con la ley que permite deducir de los impuestos el 75% de la inversión. Y eso es muy bueno, realmente es muy bueno y hay que seguir, sobre todo, identificando los lugares donde tiene que ir y no hacer que tengan que recorrer las empresas que quieren hacerle los despachos de los senadores y los diputados cuando viene la ley de presupuesto y la ley de rendición de cuentas. Nosotros no creemos en esas cosas porque eso genera amiguismo, relaciones que no tenemos que tener y habla de falta de república en el Uruguay. En nuestro programa de gobierno hay un capítulo dedicado expresamente a todo esto, al emprendedurismo, a la ciencia y tecnología, a la educación, a la participación pública-privada. Y me quedo con un solo concepto porque ya se me termina el tiempo. Y es en la ciencia y tecnología. Quien hizo, que está acá, el profesor doctor Oscar Ventura, la propuesta, me decía, tenemos que hacer lo mismo que hacen en Japón con los osos panda. Y yo le decía, comparar a un investigador con un oso panda es medio complicado. Sí. Me dice, pero le dicen a las empresas, adopte un oso panda y páguele y críelo y de esa forma ocúpese de él y la sociedad no se ocupa. Y él dice, tenemos que decirle a las empresas, adopten un investigador, pongan en eso y trabajen con él. Y hay un ejemplo en Durazno, donde yo he participado varias veces, en el cual a partir de la sociedad rural atienden todos los niños de las escuelas rurales del departamento en la parte del programa odontológico, su tema odontológico. Y vienen y te dicen, adoptá de a uno la atención odontológica de este niño que se llama tanto, que está allá en Manzavillagra o en El Caballero o en San Jorge. Y de esa forma tú tenés el nombre y te cuesta, no sé, 3.000 pesos. Y es algo que se da quizás muy fuerte, mucho más fuerte de lo que nos imaginamos en el interior del Uruguay. Porque esa participación pública-privada entre la que yo me crié es que cuando falta combustible para la ambulancia, pone la comunidad. Cuando se rompen los vidrios de la escuela, pone la comunidad. Entonces, y así podemos seguir. La policlínica, las cubiertas del móvil de la comisaría, es así. Esa participación pública-privada es parte de la esencia del ser nacional y tenemos que seguir alentándolo. Bien, muchas gracias, doctor Pedro Bordaberry. Para algunos tuiteros activos que ya he advertido por acá, les pido especialmente si pueden tener la deferencia de incluir el hashtag o la etiqueta Conferencia Deres para que allí se reúnan todos los comentarios. En lugar de ampliarle el tiempo, debería penalizarlo por tener el celular encendido. Sigue llamando. Bueno, debe ser urgente. Vamos ahora a la tercera cuestión planteada, políticas públicas para un
desarrollo sostenible. Estoy más que de moderador, de cronometrador, porque estamos muy ajustados con los tiempos, en función, por ejemplo, de vuestras agendas, así que me quedaré específicamente con lo que en este caso ha planteado Dere. Sin pretender que las empresas sustituyan al Estado, ¿de qué forma se pueden impulsar iniciativas que involucren al sector privado de forma de colaborar? Esa ya está realizada y les pido disculpas. Si bien en muchos temas la autorregulación ha probado ser efectiva, la dinámica del mundo de hoy nos muestra que la intervención del Estado indefectiblemente acelera los procesos y los cambios. La responsabilidad social empresaria se basa en una decisión voluntaria por parte de las empresas que implementan su desarrollo. Sin embargo, en el mundo se comienzan a ver iniciativas que desde el Estado estimulan y empujan a las empresas a tomar acciones que hacen a la transparencia, tales como la publicación de reportes de sostenibilidad, informar sobre emisiones de gases de efecto invernadero, sus compromisos con la sociedad y aspectos vinculados a su gobierno corporativo y la toma de decisiones, entre otros. Estos elementos muchas veces, a su vez, son un valor agregado al momento de acceder a nuevos mercados, constituyéndose en algunos casos como factores de competitividad. En mayo de 2010, el presidente José Mujica decretó la creación, en el ámbito del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, del Consejo Nacional de Responsabilidad Social Empresaria, cuyo objetivo era la constitución de un ámbito de diálogo, coordinación e intercambio de políticas y herramientas de RCE entre los distintos actores de la sociedad. Entre sus cometidos se encontraban estimular, promover y difundir la responsabilidad social empresaria, la promoción de la publicación de reportes por parte de las empresas como forma de mostrar transparencia y promover la incorporación de RCE en pymes. Hasta la fecha, el Consejo no ha cumplido con sus cometidos. La pregunta: ¿de qué forma se podrían impulsar a que las empresas sean más abiertas de manera que todos los actores de la sociedad puedan diferenciar y valorar los comportamientos y desempeños de las empresas? ¿Es el Consejo el camino adecuado o uno de ellos? ¿Debe el Estado, en su rol de gran comprador de productos y servicios, incorporar el concepto de compras sustentables, dando prioridad a este perfil de empresas? En este caso corresponde que responda en primera instancia el doctor Pablo Mieres. Sí, nosotros compartimos la evaluación que hace Deres acerca de la ausencia total de actividad de parte de un Consejo Nacional de RCE que se creó en el 2010 y que uno esperaba que tuviera otro dinamismo, otra capacidad de iniciativa. Parece como un gesto, digamos así, formal, que no tuvo detrás impulso sustantivo. Es un poco la historia de la responsabilidad social empresaria en el Uruguay. Es decir, la responsabilidad social empresaria se mueve a partir de los actores empresariales. Empezó como un impulso propio, no fue motivada desde el Estado. Fue una decisión promovida desde la Universidad Católica y que registró un número importante de empresas que se sintieron convocadas, y a partir de ahí no ha hecho otra cosa que crecer, porque de hecho, como yo siempre digo, las empresas muchas veces han hecho responsabilidad social sin saberlo, sin ponerle el nombre a eso, pero hay muchísimas empresas que realizan acciones hacia la comunidad, que tienen acciones referidas a la calidad de vida de sus empleados, de sus colaboradores, acciones vinculadas con el medio ambiente, acciones vinculadas con el marketing responsable, y tienen gobierno corporativo, y de repente ni siquiera no le llamaban responsabilidad social, pero lo hacían. Por supuesto que cuando empiezan a existir ámbitos como Deres, esto se potencia y se impulsa mucho más. Y si el Estado tuviera, además de un gesto formal, una capacidad, yo diría, de decisión más referida, yo creo que esto funcionaría mucho mejor. Y en tal sentido, yo creo que deberíamos plantearnos algunas metas en el próximo periodo de gobierno, gane quien gane. Me parece que este es un objetivo general. En primer lugar, con respecto a las empresas públicas, algunas de ellas ya tienen en su actividad el reporte de sostenibilidad, pero debería ser una obligación. Parece que es obvio, no solo presentar balance, y bastante problema hemos tenido con algún balance últimamente para que se presentara, pero además un reporte de sostenibilidad. Es decir, ¿qué hace? Porque ¿qué es un reporte de sostenibilidad? Es una rendición de cuentas que la empresa hace ante la comunidad y ante sus grupos de interés
acerca de lo que ha hecho en un determinado periodo en las distintas dimensiones de la responsabilidad social. Y que la gente lo sepa, y que el público lo sepa, y que los clientes lo sepan, y que los proveedores lo sepan. Bueno, ese es un instrumento extremadamente valioso. Pero una empresa pública, que lo que usa y gasta son dineros de todos, estaba en la tapa del libro, que tiene que tener reporte de sostenibilidad anual como una obligación. Y me parece que esto debería ser una obligación jurídica. Lo mismo que tener su código de ética y su código de conducta. Algunas lo tienen, pero debería generalizarse como una obligación legislativa, como una obligación normativa. Me parece que por ahí hay un avance. Luego, yo creo que deberíamos plantearnos que el Estado uruguayo establezca, como establecen otros estados ya en el mundo desarrollado, que ciertas empresas a partir de cierto porte tengan la obligación de presentar su reporte de sostenibilidad, tengan la obligación de hacerlo, ¿no? De hecho, muchas lo hacen, pero lo hacen voluntariamente. Yo creo que debería existir un criterio normativo de exigencia en la materia y finalmente decir también que el Estado debería incorporar en los criterios de selección de proveedores a la hora de definir sus compras públicas, lo dijo la presidenta de DERES en la presentación, criterios de responsabilidad social. Por ejemplo, la existencia de reporte de sostenibilidad, la existencia de códigos de conductas o de códigos de ética. Es decir, instrumentos que dieran un plus, una ventaja, porque, ¿saben qué? Hay algo que cada vez es más claro, y las empresas que están volcadas a las exportaciones lo pueden decir mejor que yo. Cada vez son más las exigencias desde los mercados a donde uno pretende ingresar, no solo de calidad del producto y de los servicios, sino también de tener políticas de responsabilidad social demostradas. En algunos casos incluso se convierten en una condición de ingreso a un mercado. Un minuto. Entonces el Estado uruguayo, el Estado uruguayo debería promover esto, porque de esto también dependen las oportunidades de que el Uruguay desarrolle sus exportaciones, crezca más, acceda a nuevos mercados y además mantenga una idea de marca, de calidad. Esa idea del Uruguay natural, esa idea del Uruguay chico pero de calidad, también tiene que incorporar la dimensión de la responsabilidad social en toda la actividad de nuestras empresas. Y estos son los compromisos que yo creo que deberíamos asumir para un próximo gobierno, de manera tal de darle un impulso a que las empresas que hacen RCE sientan que el Estado valora, le da un lugar y además responde, tiene una actividad de promoción que no sea meramente discursiva, sino concreta en medidas específicas. Muchas gracias. Responde ahora el doctor Pedro Bordaberry. Gracias. Esta confieso que es la pregunta que más me gustó, que más me enganchó, que me hizo pensar más a fondo. Porque, ¿de qué forma se podría impulsar que las empresas sean más abiertas, de manera que participen en la responsabilidad social, que den la información? Y eso me llevó a plantearme que pueden haber dos respuestas que pueden sumarse. La primera, algo esbozó Pablo recién, pero vamos un poquito más allá, y es la falta de estandarización de la información sobre responsabilidad social empresarial. Es decir, están estandarizados a nivel mundial los balances de las empresas. ¿No debiéramos trabajar en una estandarización de la información sobre responsabilidad social empresarial? Si hay, yo no la conozco, pero deberíamos avanzar sobre eso mucho y llevarla a hacerla obligatoria, por lo menos a empresas de determinado porte, y hacer obligatoria su publicación. Y la respuesta ahí está en la academia. La segunda es, ¿por qué hay empresas que no lo hacen? Y yo creo que es porque no hay una demanda de la gente. Por más que lo hagamos obligatorio, no alcanza con esa cosa mágica de la ley que dice lo hacemos y está todo solucionado. Si los uruguayos no lo valoramos, si no nos damos cuenta que es necesario, bueno, va a haber una ley, pero tenemos que hacer que el público, la opinión pública, le den valor.
Como por ejemplo se le da valor en algunos países hoy a la información acerca de las condiciones laborales en que se producen los productos. Y si se dice que en la fábrica en el Asia tal y tal hay un trabajo esclavo y que no cumple con las normas, se le castiga y se hace público, se le dice al consumidor, no sea cómplice de esto. De la misma forma y positiva tendríamos que decir, esta hace acciones de responsabilidad social y eso es un plus, porque si no el consumidor que dice el precio, la calidad, la duración. Y tan importantes como el precio, la calidad, la duración, tiene que ser la responsabilidad social empresarial, me parece a mí. Acciones de este tipo, de cuidado del ambiente, etcétera. Este producto es producido en un muy buen precio, muy buena calidad. ¿Por qué? Por una empresa que hace responsabilidad social empresarial, que no agrede el medio ambiente, que cumple con las normas laborales. Eso debiera ser en el menú del consumidor cuando va a comprar algo, debiera estar arriba de la mesa, me parece a mí. Y ahí terminamos hablando, como siempre, cuando hablamos del programa, de educación. De educación. Es eso, y de información. Y lo otro es que el Estado sí tiene que ser activo y el Consejo tiene que funcionar y tenemos que dictar normas. No nos olvidemos nosotros los políticos. Porque acción de responsabilidad social empresarial está muy buena y reacción de responsabilidad social política también, y más en época electoral. Yo tengo unos jóvenes ahí que trabajan con nosotros que pintaron unas 14 veces el Puente de las Américas y dicen, no rayen las paredes, no se apropien de los espacios públicos, y eso es responsabilidad social política que todos en este momento, en esta campaña, debiéramos tener y asumir también como nuestra obligación. Esperemos que el público, en el momento de votar, tenga en cuenta quienes estamos desarrollando responsabilidad social política. Para eso yo estoy. Muchas gracias, doctor Bordaberry. Doctor Luis Lacalle Pou. Sí, esta pregunta específicamente alude a dos temas. El primero es el instrumento del Consejo Nacional. El segundo es la forma de comprar. Vamos a empezar a entrenar con Bordaberry, porque como vamos a debatir, vamos a hacer de sparring ahora. Porque creo que es el primer matiz que yo lo había tratado de esbozar. Una cosa es lo que uno obliga por ley, otra cosa es la filantropía y en el medio de la responsabilidad social empresarial. Y por eso yo creo que no se puede obligar, es una acción voluntaria la responsabilidad social empresarial. Que se dé noticia, que se patrocine, que se estimule, pero hay un espacio entre la ley, entre la filantropía, que por lo general cuando se hace no se cuenta, porque si no ya es con una contrapartida, y ahí en el medio está la responsabilidad social empresarial. Y en este sentido, yo creo que el Consejo es una buena iniciativa, es un decreto de mayo que está basado en un decreto de España del año 2008 y que, como está diseñado, no está funcionando. Vamos a no decir lo que está mal, vamos a hacerlo por la positiva, que es una frase que acuñó Pablo Mieres hace poco tiempo. Me la robaste. Me la estás robando. Claro, tenemos un tema de marcas y patentes que vamos a resolver brevemente. Y en ese sentido, yo creo que el Consejo tiene que cambiar de órbita, tiene que estar o en presidencia o en OPP, si no está demasiado afirmado o apalancado por uno de los organismos del Estado. Tiene que tener una finalidad exclusiva, que promover la adopción voluntaria de la responsabilidad social, difundir, crear herramientas de gestión, aprendizaje, etcétera. Y no creo en la fijación de estándares o normas relacionadas. Y al igual que en España deberíamos crear un observatorio, estos seguimientos, lo ha planteado Bordaberry en tema ambiental, yo creo que ahí hay un camino para andar, porque eso va a generar información importante para los actores. Y después que lo integren las más variadas instituciones, las cámaras empresariales, las empresas públicas, los sindicatos, las organizaciones de consumidores, el mundo cooperativo, las universidades, la Asociación Nacional de ONGs y las organizaciones empresariales que promuevan este tipo de prácticas. Por ejemplo, aquí en esta casa, en DERES. Y después las compras sustentables.
Hay un ejemplo que es el de País Trasandino, Chile Compra, que en los propios procesos licitatorios no solo evalúa con precio y otras condiciones, sino que hay algunos puntos específicos en lo que hace fuera de la actividad comercial, y nos parece una muy buena cosa. Si nosotros queremos desarrollo humano sustentable, el Estado tiene que fomentar y fortalecer en las empresas la responsabilidad social. Nosotros creemos que acá hay un beneficio muy grande para el Estado en primer término, porque compra más eficiente, porque trabaja con mejores proveedores y porque reduce la posibilidad de la corrupción. Y le permite aplicar su propia responsabilidad social empresarial en este tipo de emprendimiento. Y para el desarrollo humano sustentable, creo que al incorporar estos estándares requeridos para ser proveedores del Estado, mejoran la calidad de sus productos, de sus servicios, cumplen mejor sus compromisos y hace que las empresas se vuelvan más competitivas, porque el momento que está en una licitación, eso va a generar una sinergia en aquellos que compiten para ser proveedores del Estado. Bien, muchas gracias, doctor Lacalle Pou. Vamos a un aplauso, porque como estamos además en un clima... Estamos en un clima que reconforta esta civilidad y además ha sido destacada, según había leído también en mi cuenta de Twitter, por distinguidos diplomáticos extranjeros, lo que también nos honra como país, este clima que se está viendo aquí. Vamos, tengo 3 sobrecitos para el orden de cierre, así que aquí está todo previsto también, en ese sentido. Pero voy a hacer yo una preguntita, para lo que voy a asignarles un minuto a cada uno, casi infantil, digamos. Responderla en orden alfabético, ¿se les parece? Ingenua desde todo punto de vista. Alfabético. La pregunta es la siguiente. ¿Están auditadas las políticas de responsabilidad social empresaria y, por ejemplo, aquellas que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente de las empresas que financian vuestras campañas? Porque tampoco las campañas deberían basarse en la sostenibilidad de aquellas empresas que agreden al medio ambiente. Pedro Bordaberry. No, seguro no. Si querés te digo otra cosa, pero no, seguro no. La necesidad tiene cara de hereje y, como dije hoy, tenemos que sumar la responsabilidad social política. Y la responsabilidad social política pasa también por informarnos de las empresas, y lo voy a hacer y me comprometo a hacerlo, que nos apoyan. Quizás el mayor aportante que tenemos es el Estado, además, porque obviamente nos paga por los votos. Y sí creo que tenemos que tener los partidos políticos el desafío de desarrollar responsabilidad social política. Por ejemplo, me costó unos cuantos pesos contratar a una empresa para retirar toda la cartelería después de la elección interna, porque uno tiene un montón de voluntarios antes de la elección para colgar los carteles, pero cuando termina la elección uno mira y dice, ¿y dónde están? Y esas cosas de dejar la ciudad sin agresión y recoger los plásticos, hay creo que mucho para hacer y para avanzar nosotros, y no esperar que algún temporal que venga del sur o alguna tormenta o la Intendencia, cuando puede, descuelgue los carteles. Doctor Lacalle Pou. Sí, mi respuesta es, al principio igual que la de Pedro Bordaberry, no sé si están auditadas. Lo que sí te digo, y no importa quién, porque tampoco hay que hacer alarde, yo de algunas empresas no acepto colaboraciones aunque las quieran dar, porque no comparto ni su forma de proceder, ni las actividades en las cuales están inmersas, entonces me he reservado el derecho de decir que hay algunas que no, prefiero no tener relación. Doctor Mieres. La misma respuesta, no. Sí creo, comparto también el mismo criterio que decía Lacalle Pou recién. Nosotros también tenemos criterios que establecen que ciertas empresas no se las incluye como donantes por criterios que nosotros evaluamos, éticos, etcétera. Y yo creo que no solamente el tema sería el ambiental, en todo caso la evaluación debería incluir todas las dimensiones de la responsabilidad social. Hay cuestiones vinculadas con cómo se trata a los trabajadores, con cuestiones vinculadas con cómo se colabora con la comunidad,
qué estrategias comerciales tienen, en fin, el tema de la responsabilidad social es mucho más amplio y en todo caso es un debe, sí. Yo creo que la pregunta de Daniel es muy buena, la verdad que nos embretó bien, y hay mucho para hacer en esta materia. Yo creo que tenemos además normas aprobadas por nosotros que tienen que ver con el financiamiento partidario, que son muy light, o sea, muy poco exigentes, tanto en la definición como en el control. Lo mismo que tenemos normas sobre la publicidad electoral, que en algún caso no se están cumpliendo, y que son normas que no tienen sanción. Y por lo tanto se incumplen sin ningún problema. Y ese también es un problema de la ética con la que se hacen las campañas electorales. Gracias, doctor. Daniel, no sí. haga otra pregunta. No. Castro 1, nosotros 3-0. No venga más. No, de ningún modo. Sí, ya está. Además, no siga, Castro, por favor. Le quiero agradecer muy especialmente que han sido muy Está con ganas de conducir el debate, está haciendo méritos. No, al contrario, tiraron la pelota para la otra cancha, una pena. Bueno, en fin, seguiremos gestionando igual. No, lo cierto es que han respetado con mucho respeto, con mucho rigor, digo, los tiempos, así que también eso es muy apreciable. Aquí tengo el orden de del cierre, ahí pueden pasar los avisos, convocar al voto, en fin, lo que deseen, pero en 5 minutos también. El primero en hacer uso de la palabra en esta instancia ya para... bueno, no, era la elección. Les voy a dar a elegir, 3 horas. Les voy a dar a elegir. Porque decía, cuando leí primero encerrar no entendía nada. Porque además no tienen los nombres, Pedro. Claro, tienen números. Tienen simplemente el primero, el segundo y el tercero. Ahí me tendrán que levantar la manito para que... Tenía entendido que estaban los nombres en los sobres. A ver quién es el primero en cerrar y allí comenzamos rápidamente. Pablo Mieres, adelante, luego Luis Lacalle Pou y cierra el doctor Pedro Bordaberry. No, yo creo que hemos tenido una muy buena instancia. Yo sigo lamentando que no estemos todos. Me parece que estas son cosas en donde es fundamental intercambiar entre todos, pero bueno, cada cual tiene sus opciones, yo no las voy a evaluar. Nosotros tenemos la nuestra, que es cuando uno le pide el voto a la gente, que es el valor más sagrado que tiene un ciudadano. Cada 5 años emitir el voto, uno siente la responsabilidad de ir a todos lados y de responder a todas las convocatorias, porque de alguna manera es nuestra obligación, la obligación de dar cuenta de para qué queremos que nos voten y decirlo sobre todos los temas, porque la sociedad y los ciudadanos tienen todo el derecho de preguntar y de exigir, porque de eso se trata el sistema democrático. Y simplemente decir, yo creo que este es un ámbito particularmente importante. Ustedes han dado pasos voluntarios para construir una manera de emprender que yo creo que hace a un modelo de sociedad que todos queremos, un modelo de sociedad donde exista la solidaridad, donde el lucro y la rentabilidad, por supuesto, es un componente básico y es parte del dínamo del crecimiento de cualquier sociedad, pero no se agota en sí misma, sino que implica responsabilidades. Y cuando uno emprende, arriesga, lo cual en Uruguay es un componente poco valorado, lamentablemente. Yo creo que también, junto con la responsabilidad social empresaria, lo que aparece es la reivindicación de la función empresarial, que cualquier sociedad la necesita, y la necesita como el agua, porque es el dinamismo que permite que un país mejore y que una sociedad tenga, que los uruguayos tengamos acceso a distintos bienes y servicios, oportunidades, etcétera. Entonces, aquellos que se dan cuenta y trabajan e incorporan estas otras dimensiones que implican no solo la ganancia, sino una ganancia con un sentido de respuesta a la sociedad en la que están desarrollando su emprendimiento, sin que haya obligatoriedad, porque hoy hablamos de algunas posibilidades de obligación, pero básicamente esto es una decisión unilateral de ustedes. Yo creo que eso es muy valioso, forma parte de un modelo de sociedad que tenemos que construir entre todos. Y termino diciendo, yo creo que el año que viene va a haber una situación política
en donde gane quien gane va a haber necesidad de diálogo y de entendimientos y de búsqueda de acuerdos y de pluralismo, y además, sobre todo, el Parlamento va a recuperar su función, la función de controlar al Poder Ejecutivo, la función de marcar la cancha, de poner límites y de volver a ser un ámbito de contrabalance entre los poderes del Estado, que yo creo que es vital para el buen funcionamiento democrático. Y espero que la gente el 26 de octubre justamente ratifique esta idea que nos parece fundamental. En octubre estamos eligiendo el Parlamento de la República, después en noviembre se elegirá el presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Mieres. Queda con un saldo a favor de 1 minuto 50 segundos. Doctor Luis Lacalle Pou. Yo quiero agradecer la invitación, porque como se decía hoy más temprano por Daniel, nuestras agendas son bastante recargadas, terminamos tarde, empezamos temprano, y la verdad que hoy vinimos a un oasis, y es bueno a veces en los oasis frenar, donde aquí se comparte el ámbito de querer progresar, de querer ser mejor. Nosotros hemos acuñado una frase en nuestra campaña: cada tema que tenemos, el rótulo es mejor ser mejor. Y agregarle que se puede ser mejor, se puede tener lucro y se puede mejorar la sociedad. No solo con el éxito individual, sino con la generosidad del entorno. Y por eso este tiempito que nos hicimos para conversar un rato nos carga de alguna manera las baterías. Por otro lado, dar por tierra la política o la actitud del conflicto permanente. El conflicto interior, primero, que me imagino que cuando empezaron estos temas de responsabilidad social estaba entre el lucro y la generosidad y mejorar algunas prácticas, esas tensiones naturales que habían, cómo terminan siendo a la postre una sinergia. Porque uno, al fin y al cabo, pertenece a una sociedad y su comercio, sus emprendimientos, industria, allí está inserta. Por otra parte, lo que decía Pablo, en cuanto al riesgo, es una de las condiciones inherentes al que emprende, el riesgo. El riesgo a la ganancia, el riesgo a la inversión. Nosotros lo que tenemos que generar es certidumbre, certeza. No puede ser un factor agregado al emprendedor la incertidumbre por parte del gobierno. Y por eso nosotros, el 4 de mayo del 2013, cuando empezamos esta peregrinación, dijimos bien claramente que no tenemos complejos refundacionales. El país no puede empezar cada 5 años. Es tirar por tierra todo lo que ustedes bancaron, colaboraron con el Estado. Y es la hipocresía de decir que todo está mal. Nosotros queremos correr la carrera de la excelencia, poder decir que el que compite con nosotros, tanto Pedro como Pablo, como el propio gobierno, hace las cosas bien, hace muchas cosas bien. Y nosotros queremos ser mejores. Y cuando terminemos, el que venga después nuestro, que sea mejor. Y eso es parte de la certidumbre que uno trata de dar en este mundo tan cambiante y tan loco, que si hoy cerramos todas las puertas acá y nos quedamos un día entero, no vamos a saber lo que hay que saber dentro de 5 años porque todavía no existe. Y en ese sentido, mientras que nos toque, si nos toca gobernar el país, la certidumbre para que ustedes se desarrollen. Y por último, claro, en campaña electoral uno se pone más piropeador. El tema es después del 1 de marzo del 2015, hasta el 1 de marzo del 2020. Yo creo en la existencia de los grupos de presión y creo entre las tensiones de esos grupos resueltas pacíficamente, es acorde a la ley y a las buenas prácticas. Y en ese sentido, nuestra vocación de diálogo con todos los sectores sociales, en un régimen de imparcialidad al amparo de la Constitución y de ley. Nosotros, en este caso, le estamos pidiendo su presencia constante cerca del gobierno. Presencia en el asesoramiento, presencia en las ideas y presencia en el contralor. Para nosotros es muy importante, para poder ser mejores, sentir el contralor cercano en cada ámbito que ustedes sepan. Miren, yo creo que es una de las obligaciones de los ciudadanos. Una de las obligaciones de los ciudadanos no es solo votar, esa es la instantánea, la momentánea, es la que elige 5 años un gobierno. Pero la de tracto sucesivo, la cotidiana, es controlar a los gobernantes, que es la única forma de ser un poquito mejores. Muchas gracias.
Muchas gracias. Le queda un minuto 7 segundos a favor. Bueno, doctor Pedro Brodarri. Bueno, me sumo al agradecimiento. Esto es realmente una cosa distinta en la que venimos inmersos en estos días. Es una posibilidad de ir al contenido, de ir a lo profundo, de dejar los eslóganes, las etiquetas y hablar de lo que importa, que es de lo de adentro. Y eso me parece que es una lindísima oportunidad que hemos tenido esta mañana. ¿Por qué? Porque, según dice muy bien el documento que nos entregaron, la responsabilidad social empresarial es una visión de negocios que integra a la gestión de las empresas principios y valores. Esos principios y valores de los que poco se habla hoy en el Uruguay. Quizás lo que envuelve todo esto de la responsabilidad social y es lo más importante y lo que más nos atrae es esa cosa que está metida dentro de los valores, de la ética. Eso es lo importante. Esos valores que en el Uruguay estamos perdiendo. Porque ese es uno de los valores que estamos perdiendo hoy, junto con otros, y que tenemos que recuperar. El valor de la honestidad, el valor de la tolerancia, esta que hemos tenido hoy aquí, el valor del respeto, el valor de una sociedad que respeta la justicia y que no modifica leyes penales cuando se van a aplicar a un correligionario. Un valor de república, de libertad que estamos perdiendo. El valor de la solidaridad. De esa solidaridad que no se tiene que usar para conseguir votos y publicitarse, sino cumplirse porque es lo que hay que hacer. Como decía San Mateo, disculpen que me ponga bíblico, que tu mano derecha no se entere de lo que está haciendo tu mano izquierda cuando ayudas a tu prójimo. Eso que los impulsa a ustedes cuando destinan tiempo de sus empresas, no al lucro, sino a esto, a la sociedad. Ese es el valor que nos llevamos, que me llevo yo. El valor de ver que en mi país, que en nuestro país, todavía hay gente ocupándose de estos temas. Pensando no en el hoy o el mañana, sino en el dentro de 5 años, 10, 15, 20. Porque en definitiva, algo que es sostenible y sustentable es justamente eso, no obtener lucro dejando el ambiente, el lugar, en peor forma de la que lo recibimos. En definitiva, yo creo que cada uno de los que están acá nos han dejado a nosotros con esta invitación mucho más de lo que yo personalmente les podría haber dejado. Gracias por eso. Bien, muchas gracias. Asuntos Públicos, para conocer mejor, para saber más.